A ver, pensemos en el paraíso. Nos imaginamos un mito, una leyenda antigua o un destino real, un lugar al que se podría viajar. Pues hoy vamos a sumergirnos en un texto que defiende justo eso, lo segundo. La idea es que el jardín del Edén no solo existe, sino que, ojo, hay una forma de llegar hasta él. Y es que la idea central con la que nos topamos de frente es esta. ¿Y si el jardín del Edén en realidad nunca se perdió? Si simplemente está, escondido, esperando a que alguien lo redescubra. Y que quede claro, esto no va de una metáfora espiritual ni nada por el estilo. Aquí se habla de la posibilidad de un viaje físico, literal, de meter el cuerpo en una realidad que está aquí mismo coexistiendo con la nuestra. Vale, entonces, ¿cuál es el primer concepto clave de todo esto? Pues que el paraíso no es que desapareciera sin más. La teoría es que simplemente se trasladó, se movió a un plano de existencia diferente que, de hecho, coexiste con el nuestro. A esta dimensión, el texto le pone un nombre, la cuarta vertical. Para que nos hagamos una idea, podríamos pensar en ella como una capa de la realidad que está superpuesta a la nuestra, ¿no? Un lugar lleno de cosas, de seres, que nuestros sentidos de todos los días no pueden captar. Pero ojo, que esto no se queda en la idea abstracta y ya está, para nada. La fuente nos da ejemplos muy concretos, lugares que todos conocemos, que según se afirma ya existen en ese estado dimensional, que están ocultos a simple vista. El texto, de hecho, conecta mitos y misterios bastante modernos con esta idea. Se habla, por ejemplo, de islas legendarias como la Non Travada, que se dice que se ocultó en la cuarta vertical para escapar del materialismo. Pero también menciona el templo de Chapultepec, en México, que estaría ahí invisible. E incluso, fijaos, el Triángulo de las Bermudas, que se describe como una auténtica puerta dimensional. Vale, hasta ahora hemos visto el qué y el dónde. Pero ahora viene la pregunta del millón, el cómo. ¿Cómo se accede a esto? Pues el texto presenta un método muy específico para entrar en esa dimensión oculta, un método al que llama la ciencia de Ginas. Y todo se basa en una idea fundamental, que es esta. El cuerpo, en realidad, no es materia superdensa y sólida, es una manifestación de la mente, como una especie de energía mental que se ha solidificado. Claro, si seguimos esa lógica, la conclusión es bastante directa. Si el cuerpo es una forma de la mente, la propia mente puede ordenarle que cambie sus propiedades, su vibración, y así con la fuerza de la voluntad y la imaginación podría desplazarse a esa cuarta dimensión. Y en la práctica, la fuente describe los pasos. Se trata de un ejercicio de concentración y fe, justo en ese momento en que nos estamos quedando dormidos. El método, al parecer, implica invocar una parte interna de nuestro propio ser, a la que el texto se refiere por un nombre muy específico, Felipe, para que nos ayude a dar ese salto dimensional. Bueno, y ahora la cosa se pone todavía más grande. Pasamos de una técnica que podría hacer una persona a una profecía a escala cósmica que, según el autor de este texto, nos va a afectar a todos, a todo el planeta. A ver, la idea que se plantea es que nuestro Sol forma parte del sistema de las Pléyades y que gira alrededor de su Sol central, una estrella llamada Alcione. Y al parecer, cada 10.000 años nuestro sistema solar tiene que pasar sí o sí por unos anillos de radiación que emite esta estrella. Y según se nos cuenta, esto no es algo del futuro lejano, ¿eh? Este proceso, dicen, ya está en marcha. Empezó por allá por 1962 y la entrada completa de la Tierra en esta zona de radiación es inminente. O sea, estamos a punto de repetir un ciclo cósmico que lleva milenios ocurriendo. Y los efectos que se predicen, son cataclísmicos, totalmente transformadores. Se habla de que la radiación alterará la materia a nivel molecular, que cambiarán las leyes de la ciencia tal y como las conocemos, y que esto provocará una transformación radical de la vida en la Tierra. El resultado final, según esta visión, sería un día perpetuo, un único día que duraría 2 milenios, casi nada. Y para terminar, el texto nos abre la puerta a una visión cosmológica todavía más amplia. Nos habla de una estructura del universo en múltiples capas que son principalmente espirituales. El primer nivel de esta estructura ya nos suena, ya lo hemos comentado, nuestro sistema solar como parte de esa gran familia estelar de las Pléyades, todos girando en torno a Alcione. Pero si hacemos zoom hacia afuera, la cosa se expande. Toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, no estaría gobernada por un agujero negro supermasivo, como dice la astronomía oficial, sino por algo distinto, un sol central de naturaleza puramente espiritual. Y ya en la cima de todo, gobernando absolutamente todos los infinitos universos que pueda haber, se encontraría lo que el autor llama el Sol Sagrado Absoluto. Digamos, la inteligencia central que está detrás de toda la existencia. A ver, y esto es muy importante entenderlo. Esta jerarquía de soles no es física, no es algo que se pueda ver con un telescopio.
Se describen más bien como centros de inteligencia espiritual que, desde dimensiones superiores, pues organizan todo el universo material. Y con esto llegamos al final de este recorrido. El texto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante profunda. Si de verdad existen métodos para explorar otras dimensiones y si hay profecías sobre cambios cósmicos que están a la vuelta de la esquina. ¿Será que estamos viviendo solo en la superficie de la realidad? ¿Que estamos ignorando las verdaderas fuerzas que, según esta visión, son las que de verdad gobiernan nuestra existencia?